El viento de diciembre atravesó mi fina chaqueta mientras me encontraba en la puerta de la propiedad de la familia Mason. Observé la mano perfectamente cuidada de mi suegra agitar la mano para decir adiós antes de cerrarme de golpe la pesada puerta de roble en la cara. Coloqué una mano protectora sobre mi creciente vientre, tratando de procesar lo rápido que todo se había derrumbado. Mi nombre es Ama Chen, y a los 28 años me encontré embarazada, sola y fuera de lo que había sido mi hogar durante los últimos 3 años, pero Victoria Mason no tenía idea de lo que acababa de hacer ni con quién estaba tratando realmente. Me lo agradecerás más tarde, James, la oí decirle a mi marido desde la puerta. Nunca fue lo suficientemente buena para ti. Sin contactos, sin dinero familiar, solo una becaria que tuvo suerte, esperaba que James me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, pero su silencio decía mucho. El mismo silencio que había crecido entre nosotros durante los últimos meses a medida que la influencia de su madre envenenaba todo lo que habíamos construido juntos. La ironía fue que Victoria Mason tenía razón en una cosa. Había tenido suerte, pero no de la manera que ella pensaba. Hace 3 años, era un ingeniero de software recién salido del MIT y trabajaba en un algoritmo de IA que podría revolucionar la gestión de la cadena de suministro. James y yo nos conocimos en una conferencia tecnológica donde estaba presentando mi investigación. Estuvo allí representando a la empresa naviera de su familia, Mason Global Logistics. Fue amor a primera vista, al menos eso pensé. La boda fue apresurada, pequeña, íntima. Victoria nunca lo aprobó, pero James había insistido. No necesitamos su bendición, había dicho entonces. Solo nos necesitamos unos a otros. Esas palabras ahora me parecían vacías mientras estaba de pie en el frío, viendo mi aliento formar nubes en el aire gélido. Lo que Victoria no sabía era que durante el último año había estado construyendo algo en secreto, algo que lo cambiaría todo. El algoritmo que había estado desarrollando ya no era solo teórico, estaba listo. Y mientras Victoria estaba ocupada planeando galas benéficas y criticando mis antecedentes comunes, yo había estado reuniéndome discretamente con inversores, consiguiendo patentes y sentando las bases para mi propia empresa. Saqué mi teléfono, con los dedos temblando ligeramente por el frío y la adrenalina, y llamé a la única persona con la que sabía que podía contar. Maya, está pasando. Maa Chen, mi hermana mayor y brillante abogada corporativa, no perdió el ritmo. Voy de camino. El apartamento está listo. Hora de poner en marcha el plan B. Pude escucharla agarrando sus llaves, la determinación en su voz me dio fuerza. Maya siempre había sido mi roca, especialmente después de que perdimos a nuestros padres en el accidente hace 10 años. Ella fue quien me animó a seguir trabajando en mi algoritmo incluso después de casarme con James. Nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta, hermanita, me advirtió. Y menos en una de oro. Mientras esperaba a Maya, pensé en la última conversación que había tenido con James esa mañana. Había encontrado las vitaminas prenatales en mi cajón y, en lugar de estar feliz por el bebé, parecía preocupado. ¿Planeaste esto?, preguntó con voz tensa. Es una trampa. La acusación me dejó atónito. ¿Trampa? James, estamos casados. Hablamos de tener hijos. Mamá cree que el momento es sospechoso, dijo, pasándose las manos por el pelo. Con la fusión de la empresa a la vuelta de la esquina, debería haberlo visto entonces, cuán profundamente lo había infectado la paranoia de su madre, como el hombre dulce y comprensivo con el que me había casado se había convertido en otro títere en el gran plan de Victoria Mason para la dinastía de su familia. El elegante Tesla negro de Maya se detuvo junto a la acera. Ella saltó y me envolvió en un fuerte abrazo. Esos pretenciosos, murmuró, ayudándome con las maletas. Ya verán lo que viene. Mientras nos alejábamos de la finca Mason, sentí una extraña sensación de calma invadirme. Victoria pensó que estaba protegiendo el imperio de su familia al deshacerse de mí. Ella no tenía idea de que acababa de poner en marcha exactamente lo que yo estaba esperando. Maya me miró mientras caminaba por las calles de la ciudad. ¿Estás bien? El estrés no le hace bien al bebé. Puse una mano sobre mi vientre, sintiendo una pequeña patada. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. ¿Recuerdas que me dijiste que siempre tuviera un plan B? Ella asintió y giró hacia la autopista en dirección a su edificio de apartamentos en el centro. Bueno, dije sacando mi portátil, tengo algo que mostrarte.
El algoritmo en el que había estado trabajando ya no era solo teórico, había estado realizando simulaciones utilizando los datos de envío de Mesen Global, datos a los que James me dio acceso cuando nos casamos. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. Emma, ¿qué has estado haciendo? Exactamente, abrí mi computadora portátil y le mostré los resultados de mi última simulación. He creado un sistema logístico basado en IA que puede predecir interrupciones en la cadena de suministro antes de que ocurran, optimizar las rutas de envío en tiempo real y reducir los costos hasta en un 40%. Lo llamo ChainSight, ¿y lo has probado usando los datos de Mesen Global? Asentí. James me dio acceso total a sus sistemas cuando nos casamos. Quería que entendiera el negocio familiar. Victoria se enfureció, pero él insistió. Llevo meses haciendo simulaciones, perfeccionando el algoritmo. Maya entró al estacionamiento de su edificio y se giró para mirarme fijamente. Emma, ¿te das cuenta de lo que tienes aquí? Sí, dije, cerrando mi portátil. Y también los inversores de riesgo con los que me he estado reuniendo. Están listos para financiar el lanzamiento de ChainSight. Solo estamos esperando mi señal. Mi cara se iluminó con una amplia sonrisa, y Victoria me dio la razón perfecta para lanzarme. Mientras subíamos en el ascensor hacia el ático de Maya, pensé en la cara de suficiencia de Victoria mientras me empujaba hacia la puerta. Ella pensó que se estaba deshaciendo de una cazafortunas, de un don nadie que había atrapado a su precioso hijo. En cambio, simplemente me liberó para convertirme en su mayor competidor. El apartamento de Maya era todo lo que la finca Mason no era. Moderno, minimalista y cálido. Ella había preparado la habitación de invitados para mí hacía semanas. Por si acaso, mi hermana siempre había sido la pragmática. Descansa un poco, dijo, ayudándome a desempacar. Mañana empezamos a hacer llamadas. Es hora de demostrarles a los masones lo que un don nadie de ninguna parte puede hacer. Esa noche, mientras yacía en la cama con la mano apoyada en mi creciente vientre, me sentí más fuerte que en meses. Victoria pensó que estaba protegiendo el legado de su familia, en cambio, simplemente me había dado el empujón que necesitaba para construir el mío. Mi teléfono vibró, un mensaje de James: mamá dice que es lo mejor. Lo siento, no respondí. Déjale pensar que estoy rota, devastada. Dejémosle creer a Victoria que había ganado. No tenía ni idea de lo que venía. A la mañana siguiente me desperté con un correo electrónico de mi principal inversora, Sarah Chan. No tenemos parentesco, pero bromeamos al respecto. Estaré lista cuando tú lo estés. Dime la palabra y empezaremos la ronda de financiación. Miré por la ventana de Maya el horizonte de la ciudad donde la sede de Mesen Global dominaba la vista. Pronto verían el nombre de mi empresa allí también. Pero primero tenía trabajo que hacer. Maya ya estaba levantada, preparando el desayuno y atendiendo llamadas. Ella había despejado su agenda para la siguiente semana para ayudarme a poner todo en marcha. Cuando entré a la cocina, me entregó una vitamina prenatal y un vaso de jugo de naranja. El equipo está listo, dijo, colgando el teléfono. Podemos presentar la escritura de constitución hoy mismo. ¿Estás seguro? Tomé la vitamina, pensando en la acusación de James de ayer. ¿Lo había planeado? No exactamente, pero estaba preparado para ello, gracias a las constantes advertencias de Maya y a mis propios instintos. Estoy seguro, dije, sacando mi portátil. Victoria quiere una guerra, démosle una. Maya sonrió con esa sonrisa feroz y protectora que había conocido toda mi vida. Entonces pongámonos a trabajar. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de reuniones, llamadas y papeleo. El bufete de abogados de Maya manejó todo eficientemente y al final de la semana ChainSight quedó oficialmente constituido. La ronda de financiación inicial tuvo exceso de oferta. Parecía que todos los inversores de la ciudad querían una parte de lo que estábamos construyendo. James intentó llamar varias veces, pero dejé que todo fuera al buzón de voz. Sus mensajes se volvieron cada vez más ansiosos a medida que la noticia de la incorporación de ChainSight se difundió por la comunidad empresarial. Emma, ¿qué haces? Preguntó su último mensaje. Mi madre está furiosa. Dice que robaste secretos de la empresa. Podríamos demandarte por esto. Le reproduje el mensaje a Maya, quien simplemente se rió. Que lo intenten. Accedieron legalmente a todos los datos que usaron con su permiso. Tenemos los correos electrónicos de James que lo prueban. Ella tenía razón,
Por supuesto, había documentado todo meticulosamente, sabiendo que ese día podría llegar. Victoria Mason no había criado a un hijo idiota. Simplemente nunca esperó que su esposa fuera más inteligente que él. Cuando terminé la primera parte de mi historia aquí, apenas estaba comenzando. Victoria Mason pensó que me había enseñado una lección sobre conocer mi lugar. En cambio, me había dado exactamente lo que necesitaba. Libertad para construir algo que cambiaría todo, no solo para mí y mi bebé, sino para toda la industria que ella creía controlar. La verdadera pregunta era, ¿qué pasaría cuando se diera cuenta exactamente de lo que había hecho? 6 meses después de que Victoria Mason me cerrara la puerta en la cara, me encontraba frente a una sala de conferencias repleta en la Convención Nacional de Logística. Mi mano descansaba sobre mi ahora visible pancita de embarazada mientras me preparaba para demostrar Chainside a los actores más importantes de la industria. No se me escapó la ironía de que el equipo de liderazgo de Mason Global estuviera sentado en la primera fila, entre ellos Victoria y James. El rostro de Victoria tenía su habitual máscara de frío desdén, pero pude ver la tensión en su mandíbula. James simplemente parecía pálido. Damas y caballeros, comencé con voz firme a pesar del movimiento en mi estómago. Lo que están a punto de ver revolucionará nuestra forma de pensar sobre la gestión de la cadena de suministro. Cuando comencé la demostración, que mostraba la optimización en tiempo real de las rutas de envío y el análisis predictivo que podría ahorrarles millones a las empresas, vi que la expresión de Victoria pasaba de desdeñosa a preocupada. Cuando le mostré las proyecciones de ahorro de costos, ella apretaba los apoyabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Los últimos 6 meses habían sido intensos. Maya y yo trabajamos día y noche construyendo la empresa desde su ático. Nuestro equipo creció rápidamente, ingenieros y desarrolladores brillantes que creyeron en la visión. El embarazo no había sido fácil, pero cada patadita de mi bebé era como un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Victoria había intentado todo para detenernos. Primero llegaron las cartas de cese y desistimiento alegando que había robado información confidencial. El equipo legal de Maya cerró eso rápidamente y presentó documentación de cada permiso que James me había dado para acceder a sus sistemas. Luego vino la campaña de rumores sobre mi carácter, mis antecedentes, sugerencias de que yo era inestable. Pero Victoria había subestimado hasta qué punto la industria estaba preparada para el cambio. Las primeras pruebas de Chainside con compañías navieras más pequeñas habían producido resultados que no se podían ignorar. ¿Alguna pregunta? Pregunté al concluir la presentación. La sala estalló en manos levantadas, pero Victoria ya estaba de pie. Esto no es más que humo y espejos, anunció con voz aguda. La señorita Chen afirma que su sistema puede reducir los costos en un 40%, pero ¿dónde están las pruebas? Mason Global lleva generaciones en este sector. Sabemos que es posible y que no, sonreí, habiendo anticipado este momento. Excelente pregunta, señora Mason. Quizás su hijo pueda ayudar a responderla, ya que ha visto el sistema en acción. Todas las miradas se dirigieron hacia James, que parecía querer desaparecer. Él sabía exactamente a qué me refería. Las pruebas que había hecho usando los datos de Mason Global, las que había aprobado con entusiasmo antes de que su madre lo envenenara todo. Yo, no sé de qué estás hablando, balbució, pero su rostro lo delató. En serio, abrí una serie de correos electrónicos en la pantalla que tenía detrás. Porque, según estos mensajes, te impresionaron bastante los resultados iniciales. De hecho, los llamaste revolucionarios y sugeriste implementarlos en toda la empresa. El rostro de Victoria se puso escarlata. Los correos electrónicos eran condenatorios, no solo por su contenido, sino porque demostraban que todas las acusaciones que había hecho sobre que yo robaba secretos de la empresa eran falsas. James había sido mi mayor apoyo hasta que ella lo puso en mi contra. Después de la presentación, los inversores me rodearon. Maya se encargó de la mayoría de ellos, y su experiencia legal resultó invaluable a medida que recibíamos ofertas de asociación y propuestas de inversión. Noté que James estaba rondando al borde de la multitud, luciendo perdido. Finalmente se acercó a mí mientras la habitación empezaba a vaciarse. Victoria no estaba a la vista. Emma, dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Lo miré, realmente lo miré. Por primera vez en meses, el hombre del que me había enamorado parecía de alguna manera más pequeño, disminuido. ¿De qué, James? ¿De cómo dejaste que tu madre echara a tu esposa embarazada?
O de cómo has pasado los últimos 6 meses intentando destruir lo que he construido. Él se estremeció, no sabía nada del bebé, nada de eso. Mi madre dijo, ese es el problema, lo interrumpí. Mamá dijo. Mamá piensa. Mamá sabe más. Cuando fue la última vez que pensaste por ti mismo, las acciones de la compañía cayeron un 15% después de tu presentación, dijo, cambiando de táctica. Mamá está furiosa. La junta directiva está haciendo preguntas. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo, me reí. No había humor en ello, ¿ahora quieres arreglar algo? Después de todo, sigues siendo mi esposa, dijo, tomando mi mano, me aparté, la verdad es que no. Los papeles del divorcio llegaron a tu oficina esta mañana. El bufete de Maya se encargó de todo. Deberías leerlos con atención, sobre todo lo del bebé, su rostro decayó. Emma, por favor. Ese también es mi hijo, sí, acepté, y tendrás derecho de visita cuando nazcan. Pero perdiste el derecho a ser su padre el día que elegiste a tu madre por encima de tu familia. Maya apareció a mi lado, justo en el momento justo. ¿Todo bien por aquí? James dio un paso atrás y dejó caer los hombros. Lo siento, Emma. Por todo, no lo soy, dije con sinceridad. Todo lo que pasó me trajo hasta aquí. Chainside ya está revolucionando la industria y apenas estamos empezando. Así que dale las gracias a tu madre de mi parte, James. Me dio justo lo que necesitaba, libertad. Mientras se alejaba, Maya me apretó el brazo. ¿Estás bien? Asentí y observé a James desaparecer entre la multitud, mejor que bien. ¿Viste las ofertas de colaboración que recibimos hoy? 6 importantes navieras quieren implementar Chainside de inmediato, Maya confirmó, y esto es solo el principio. La peor pesadilla de Victoria se está haciendo realidad. No solo compites con Mesen Global, sino que los vas a superar. 2 semanas después, me senté en mi nueva oficina revisando los últimos informes de desempeño. Chainside estaba creciendo más rápido de lo que incluso nuestras proyecciones más optimistas habían predicho. Las empresas estaban migrando a nuestro sistema en masa, atraídas por los ahorros de costos y las mejoras de eficiencia. Las acciones de Mesen Global siguieron cayendo a medida que los inversores cuestionaban su capacidad para competir en el panorama cambiante. Había escuchado a través de chismes de la industria que Victoria se había visto obligada a retirarse de la junta directiva, aunque luchó contra esa decisión en cada paso del camino. Un golpe a mi puerta interrumpió mis pensamientos. Maya entró agitando una tableta. Tienes que ver esto. Sacó un artículo de noticias. El titular me dejó sin aliento. Mesen Global Logistics anuncia una importante reestructuración. El director ejecutivo James Mesen dimite, se va de la empresa. Pregunté mientras hojeaba el artículo. Maya asintió. Se dice que está iniciando su propio emprendimiento, algo que implica adoptar la innovación y nuevas direcciones en logística. Me recosté y me froté distraídamente el vientre donde el bebé estaba pateando. Su madre debe estar fuera de sí. Sí, lo es, dijo Maya con una sonrisa. Pero eso no es todo. Mira el último párrafo, lo leí y sentí una extraña mezcla de emociones. En un movimiento sorprendente, James Mesen ha expresado interés en posibles colaboraciones con líderes de la industria emergente, citando específicamente el enfoque revolucionario de Chainside para la gestión de la cadena de suministro. ¿Qué opinas?, preguntó Maya. ¿Deberíamos escucharlo? Lo pensé, recordando al hombre del que me había enamorado, aquel que se entusiasmaba con la innovación antes de que la influencia de su madre tomara el control. Tal vez, libre del control de Victoria, ese hombre todavía existía en algún lugar. Concertar una reunión, decidí. Pero deja claro que son negocios, nada más. Si quiere trabajar con Chainside, tendrá que demostrar su valía, como cualquier otra persona. Maya asintió, entendiendo perfectamente. ¿Y Victoria? Sonreí, pensando en mi ex suegra y sus grandes planes para el legado de su familia. Ella puede observar desde la barrera cómo todo lo que intentó proteger se transforma por él, don nadie de ninguna parte, que expulsó al frío. El bebé pateó de nuevo, esta vez más fuerte, y puse ambas manos sobre mi vientre. En 2 meses yo también seré madre, pero a diferencia de Victoria, yo le enseñaría a mi hijo que el verdadero legado no consiste en mantener el control, se trata de tener el coraje de crear algo.
nuevo, Victoria pensó que estaba protegiendo la herencia de su hijo cuando me echó de casa aquel frío día de diciembre. En lugar de eso, desencadenó una revolución en la industria que creía controlar, liderada por la misma persona que más subestimaba. Mientras miraba desde la ventana de mi oficina el horizonte de la ciudad, donde el logotipo de Chainsight ahora brillaba tan intensamente como el de Mesen Global, no pude evitar sonreír. A veces la mejor venganza no consiste en desquitarse, se trata de volar más alto de lo que tus enemigos jamás imaginaron que fuera posible.